publicar el primer libro en nuestro país sobre la historia de la clase media. Vamos a conocer a su autor, Ezequiel Adamovsky. Ezequiel Adamovsky es investigador del CONICET, doctor en Historia y licenciado en Filosofía y Letras. Ahora, tras una exhaustiva investigación, acaba de publicar Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión. Allí sostiene que esa identidad está ligada fuertemente al ser nacional, ya que la mayoría de los argentinos, independientemente de su condición social, se reconoce de clase media. Gorila y antiperonista en sus orígenes, proobrera en los 70, silenciosa durante la dictadura, alfonsinista en el 83 y cacerolera en 2001, así se comportó esa poderosa capa intermedia entre ricos y pobres que marcó el ritmo de la historia reciente argentina. Ezequiel, buen día. ¿Por qué arranca en 1919 el libro? ¿Qué tal? Buen día. Arranca en 1919 porque fue el primer momento en que se empezó a hablar sobre la clase media en Argentina. Anteriormente no había una identidad de clase media, la expresión misma era casi desconocida en la cultura general. Y fue en ese contexto que fue el pico máximo de activismo obrero con la Semana Trágica, sí, que fue sucedida luego por un activismo muy fuerte del gremialismo de sectores medios, maestros, chacareros, empleados, que hacían huelga también y también se identificaban con el movimiento obrero, que algunos intelectuales, sobre todo más bien de la derecha, liberales, católicos, comenzaron a tratar de instigar un orgullo de clase media un poco como para separar esos lazos de solidaridad que había entre clase trabajadora y empleados y sectores medios, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque también lo relatás en el libro como origen a nivel mundial. La intención de la clase dominante de acercar a una parte de lo que serían las clases populares para sus intereses, ¿no? Sí, en los distintos países en que se empleó esta expresión, más o menos tuvo un recorrido similar, ¿no? Apareció por primera vez en vísperas de la Revolución Francesa, la expresión clase media, y en ese momento estaba también utilizada para fragmentar o separar al pueblo revolucionario en dos partes como para controlarlo mejor, ¿no? La cuestión es que si vamos más cerca en el tiempo y nos metemos en el periodo, no sé, de la dictadura militar hacia aquí, se ve una fragmentación de la clase media, una disminución de su poder en todos los rubros, en todos los aspectos, ¿no? Sí, curiosamente fue un momento de triunfo de la identidad de clase media, que fue el inicio de la derrota de la clase media como grupo social, ¿no? Digo esto porque hasta la década del 70 había una identidad de clase media muy fuertemente instalada, pero que competía con una identidad trabajadora que un vasto movimiento social trataba de instalar como la identidad fundamental o la promesa del futuro para este país, ¿no? Con el proceso, bueno, esa opción quedó totalmente desarticulada, quedó la imagen de Argentina como un país de clase media, la identidad trabajadora más bien fue opacada, y ese momento de triunfo de la identidad de clase media fue justamente el que permitió desarticular los lazos de solidaridad que había entre sectores medios y clase trabajadora en los 70, y en esa fragmentación es donde pudieron penetrar las medidas de tipo neoliberal que finalmente terminaron empobreciendo a la clase media, ¿no? Si decimos clase media es casi de sentido común, todos pareciéramos entender o estar de acuerdo en aquello de lo que estamos hablando. De todos modos, vos decís en el libro que es medio difícil o del todo difícil definir a la clase media. ¿Por qué? Y en todo caso, ¿cuáles serían las 2 o 3 características centrales para poder hacerlo? Bueno, yo la defino fundamentalmente como una identidad. La clase media consiste pura y exclusivamente en tener la identidad de clase media. Porque cuando uno ve los grupos a los que se suele asociar la clase media son enormemente heterogéneos, ¿no? Claro. Desde gente que gana un sueldo incluso más bajo que el de un trabajador manual hasta gente que uno podría llamar rica, ¿no? Y en distintos países, además, grupos diferentes de la población son los que se consideran clase media o no, ¿no? Eso depende de la propia cultura de cada país y es fundamentalmente una identidad, antes que nada. Haciendo una lectura de las elecciones últimas, por allí hablas, en una nota que te han hecho en la revista 23, sobre que esto de la derechización de la clase media no es tan así, que hay una parte sí y una parte no. Bueno, sí, se hizo una lectura muy rápida de los resultados de la elección como un giro hacia la derecha de la clase media, ¿no? Y efectivamente, bueno, evidentemente hubo una porción importante de sectores medios que votó opciones de derecha, sí, pero digamos, me parece a mí peligroso explicar el resultado como algo que hizo o culpa de la clase media como un todo. Primero porque parte de la clase media de hecho votó otras opciones progresistas o al gobierno aquí en la Ciudad de Buenos o a Aires, Pino Solanas, fue un caudal bastante importante, pero además porque
si uno ve el proceso de derechización de los últimos tiempos, también involucra a clases populares, ¿no? Claro. Macri también ganó con votos de Villa Lugano, de Narváez ganó con votos de La Matanza, con lo cual digo, si toda la explicación recae en la clase media, perdemos de vista que es un fenómeno más extendido y la solución para eso se nos va de las manos, ¿no? Estábamos hablando antes en el programa sobre el conflicto agropecuario, que lleva más de un año, que no está resuelto, y Hugo Yasky, titular de la CTA, decía, y sin embargo, los empresarios agropecuarios representan al 1% de la población. Y la sensación que queda a partir de los discursos que circulan en la sociedad es que la clase media apoyó al campo en este conflicto. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ahí también me parece que hay como unas sociologías demasiado rápidas a veces que hay en los medios. Me parece que efectivamente el conflicto agropecuario despertó apoyos importantes en sectores medios, pero que no son unánimes. Políticamente los sectores medios a la hora de alinearse son muy heterogéneos, no hay una conducta y cambian unificada, permanentemente, ¿no? Y cambian permanentemente, pero digo, lo mismo vale para las clases trabajadoras también, ¿no? Tampoco hay una conducta política uniforme a través del tiempo, ¿no? Será por el tipo de partidos que tiene la Argentina también, ¿no? Tan maleables, tan cambiantes. Por el tipo de partidos, pero también porque, y esta es una de las cosas que trato de trabajar en el libro, porque esta identidad de clase media, que tiene algunos aspectos tan anti-plebeyos o anti-populares, ha penetrado de hecho hacia abajo, incluso en los sectores populares, ¿no? Hay una porción bastante importante de sectores que objetivamente son de clase trabajadora, que sin embargo piensan que son clase media y adoptan también algunas de las pautas culturales propias de esta identidad, ¿no? Estamos viendo el libro. ¿Cuánta es la clase media? ¿Qué porcentaje del país es la clase media? Esa es otra discusión que no tiene final. Claro, eso depende cómo uno recorte, ¿no? Claro. En Argentina el primero que recortó grupos sociales y ubicó a cada uno en una clase fue Gino Germani, y él tomó una decisión que es totalmente arbitraria, digamos, uno podría tomar otra, que es agrupó a todos los empleados, independientemente de su condición, de sus ingresos y demás, dentro de la clase media. Los jubilados también, la totalidad los puso dentro de la clase media, de modo que le quedó una clase media de un 40% de la población, ¿no? Claro. Pero de hecho muchos de esos sectores pertenecen a la clase trabajadora. A la clase trabajadora, y como vos decís, es una cuestión de identidad. Ezequiel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ezequiel Adamovsky es autor del libro Historia de la clase media, que recomendamos un interesante recorrido sobre esta parte tan importante de la historia de nuestro país. El cuestionado jefe de la Policía Metropolitana, Jorge